y lógicamente, como en todo debate, ha generado desde hace ya mucho tiempo posiciones a favor y en contra. Claro, porque recordemos que el debate se generó y llegó al Congreso, tuvo media sanción en diputados, no pasó por el Senado en el 2018, un debate que lo habilitó el expresidente Mauricio Macri, aunque estaba en contra, ¿no? Y una promesa de campaña que tuvo el actual presidente Alberto Fernández y que ahora le da luz verde y está a favor de este proyecto. ¿De qué se trata? Claro, en una sesión extraordinaria que sería tratada en el mes de diciembre. Vamos a ver en este punteo cuáles son algunos de los ejes centrales. ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Y cómo se llama exactamente? IVE, la interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto. ¿Qué dice el proyecto oficial? Bueno, previo a la realización de la interrupción del embarazo, se requiere el consentimiento expreso por escrito. Seguimos repasando. Las mujeres acceden a los servicios del sistema de salud para interrumpir el embarazo en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Atención, porque es parte de lo que se va a presentar en los casos de personas menores de 13 años. La solicitud debe contar con un consentimiento informado con la asistencia de al menos un progenitor o representante legal. Seguimos con el repaso. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica del aborto. Seguimos. Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la ley. Y además, pasadas las 14 semanas de gestación, la mujer tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si este fue resultado de una violación o si estuviere en peligro la salud integral de la persona gestante. La cobertura estará garantizada por los hospitales públicos, las obras sociales y la medicina prepaga a lo largo de todo el proceso. Un dato más, será reprimido con entre 3 y 10 años de prisión efectiva quien obrare sin consentimiento de la persona gestante. La pena se eleva hasta 15 años si muriese la embarazada en la intervención. Una más. El proyecto de 21 artículos que ahora deberá ser discutido en el Congreso también regula la objeción de conciencia para el personal médico. Hay muchas dudas, muchas preguntas, inquietudes que lógicamente se van a abordar en este debate que va a tener lugar en el mes de diciembre. Así es, y para sacarnos esas dudas y esos detalles, estamos con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Le damos las muy buenas tardes y preguntarle, ministro, ¿qué diferencia tiene este proyecto con el presentado hace 2 años? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. No, en realidad no, bueno, el proyecto fue modificado también, ¿no? ¿Me escucha? Perdón. Lo escuchamos, sí, ministro. Sí, lo escuchamos bien. Ah, perdóneme. No, le decía que es obviamente bastante parecido, ¿no es cierto? En el sentido que enfatiza en los temas centrales, que son los que obviamente son imposibles de cambiar, me parece a mí, porque naturalmente desvirtuarían el compromiso, y no solo el compromiso, sino el deseo. Ustedes saben que yo tengo opinión formada hace muchos años, y la he dicho públicamente, tanto cuando fui ministro las veces anteriores, sobre que son demasiadas muertes innecesarias, demasiados daños psicológicos y físicos, demasiado impacto económico inclusive, porque todos los años, en el último año que tenemos registrado, todos los años tenemos alrededor de 38, 40.000 internaciones post-aborto. Y eso se hace solo en el sector público. La del privado no las informa. Es decir, esto sucede, y sucede en magnitud, y sucede clandestinamente, y sucede con mucho riesgo. De hecho, hay muertes para las madres y con mucho riesgo de todo tipo. Entonces, la verdad, en un tema que está resuelto en el mundo, en donde nosotros lo tenemos como interrupción legal hace casi 100 años, hacer una interrupción voluntaria no solo significa un enorme avance desde el punto de vista de prevenir muertes innecesarias y dolores innecesarios, sino también, naturalmente, de trabajar en un derecho, claro, que hace muchos años que reivindican las mujeres, ¿no es cierto? Y que esto está, reitero, en un país tan afectado a la modernidad como nosotros, que nosotros
realmente seamos de los últimos, digamos, que tomamos medidas de este tipo, que haya tanto, más que debate, porque el debate es bueno, pero que haya tanto combate, diría yo, como pasó en la última vez cuando se trató, no me parece bueno para la sociedad. Ministro, ¿cómo va a ser el tema de la capacitación al personal médico? ¿Qué va a pasar con el sector público y privado al respecto? Y también preguntarle por la educación sexual integral, algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo en agenda, principalmente sobre el trabajo en los colegios para que los chicos puedan conocer aún más en profundidad estos temas. Totalmente de acuerdo con ustedes. Eso es un tema que siempre es insuficiente. Nosotros trabajamos mucho. Obviamente tenemos un programa de salud sexual y procreación responsable del año 2002. Tuve el honor también de estar en el Senado cuando esa ley se aprobó. Pero claramente es un tema siempre inconcluso. Se necesita más. A ver, el 80% de los embarazos adolescentes menores de 20 años son no deseados. Entonces ahí claramente hay una necesidad de actuar en prevención, primero que nada, en prevención, o sea que las cosas no ocurran y se ocurran que no tengan las consecuencias que tiene un embarazo no deseado, que es lo que está tratando de hacer este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en ese sentido, claramente tenemos que tener sintonía con lo que está pasando en la sociedad. Por otro lado, un volumen terrible de abortos clandestinos, muchos de los cuales terminan en muerte, y todos terminan en dolor, en agravio físico, en clandestinidad, en todas las cosas que pasan cuando algo no es transparente. Y en segundo lugar, como le digo, ¿no? O sea, son muchas cosas las que podemos evitar y que no ocurran. Y en ese sentido, junto con otro programa, que es un programa de protección y concentración sobre ese de los 1000 días, estoy hablando claramente, ¿no es cierto? Que es sobre las personas que sí quieren tener su embarazo y continuarlo, y que a su vez tienen condiciones difíciles, porque bueno, la Argentina tiene mucha gente que no está en condiciones fáciles. Entonces, concentrar todos los recursos del Estado y toda la acción que podamos para que esos embarazos deseados terminen bien y sobre todo no solo terminen en embarazo, sino que el chico se críe bien, se alimente bien, no tenga desnutrición, obviamente no se muera, como que realmente también va a incidir en disminuir la mortalidad infantil. Bueno, es un objetivo de Estado y creo que es un objetivo que debe ser de toda la sociedad. Ministro, en línea con la pregunta que le hacía Darío en la capacitación de los médicos, pero también en la infraestructura, en la necesidad de tener más recursos en hospitales, uno se pregunta si dentro de unos meses este proyecto termina siendo ley. ¿Qué puede pasar si en pandemia nos dimos cuenta la crisis en la que estaban esos hospitales? ¿Cómo se va a hacer para tener rápidamente esa infraestructura para poder atender a tantas mujeres? No, esto simplifica y no quiero hacer de esto un eje. Disminuye los costos, disminuye la internación, esto se resuelve con medicación. Con una medicación muy simple, muy usada en todo el mundo y la mayoría de las veces ambulatoria. No tiene nada que ver, inclusive en hogar se hace muchas veces. No tiene ningún tipo por supuesto exige una pequeña capacitación, pero que los servicios de ginecología y todos los servicios de especificidad la tienen y por supuesto la vamos a reforzar. El tema es que se garanticen los derechos, porque el inconveniente que hay, lo hay ya con la interrupción legal del embarazo, donde muchas veces se le niega derecho, se le niega acceso, pero la práctica es similar. Simplemente se amplía la cantidad de gente que lo hace. Y vuelvo a decir, se disminuye el impacto sobre los hospitales. Yo espero que casi no haya internaciones por esta causa y por supuesto baja muchísimo el costo hospitalario. Ministro, uno de los incisos de este proyecto habla principalmente de la edad de la persona que toma la decisión, entre 13 y 16 años. ¿Cómo se justifica esto? Porque si uno lo ve desde el punto de vista no sanitario, no médico incluso, desde afuera a uno le da la sensación de que es muy prematuro, ¿no? Entre 13 y 16 años. ¿Qué tiene para decir usted como profesional, especialista y a cargo de esta cartera sanitaria del país al respecto? Son tratados internacionales esos son los derechos del niño y del adolescente, eso no hay ninguna innovación, el respeto de lo que tiene comprometido la República Argentina en todos los órdenes. Eso no es una cuestión personal mía, es una cuestión, vuelvo a decir, de tratados internacionales que ha asignado la Argentina.
Ministro, usted recién dijo que hace 2 años más que debate fue combate. ¿Cómo se va a tratar este tema ahora para tratar justamente de tener un debate profundo, serio, maduro y que no sea politizado, ideologizado y que termine en odios, en fracturas y en manifestaciones que terminan siendo violentas, ¿no? Mire, yo voy a seguir haciendo y nuestro gobierno va a seguir haciendo lo que hizo siempre. Tratar de persuadir, este es un tema que naturalmente tenemos demasiada evidencia. Se han muerto más de 3.000 mujeres desde que volvió la democracia. Entonces, dilatarlo, hacer que una vez no suceda, postergarlo, lo único que genera es dolor, muerte evitable, una cantidad de consecuencias que no sé a quién benefician. Por eso, claramente nosotros vamos a... Yo dije combate al final porque al principio fue un debate muy interesante. Para mi gusto yo participé. Pero al final se armó un lío como si se estuviera jugando otras cosas que no son así. Y si uno no tiene racionalidad y hace prevalecer la razón y discusiones respetuosas, la verdad es muy difícil cualquier sociedad avanzar. Entonces yo, por de pronto mía, y estoy seguro del Estado que represento en el área que estoy, va a ser absolutamente respetuoso y por supuesto con evidencia, vuelvo a decir. Es lo que hace todo el mundo, es lo que dice la OMS, es lo que hacen los países más desarrollados, es lo que hacen en Asia, es lo que hacen en Europa, es lo que hacen en el norte de América, bueno, es lo que hizo Uruguay y le bajó terriblemente la mortalidad, no tiene más mortalidad materna Uruguay, es lo que hizo la Ciudad de México, sobran evidencias y lo que hay que mostrar es esa evidencia y decir por qué uno lo hace, no es contra nadie, es a favor de un grupo importantísimo de mujeres que están sufriendo como consecuencia de esto y de Ministro, esto de que sea clandestino, de la ley y de la persecución, ¿no? Claro, ministro, indudablemente le tenemos que preguntar por la pandemia en la Argentina. Ya llevamos un poco más de 7 meses, 8 meses de la llegada del coronavirus a nuestro país y todas las miradas están puestas en la vacuna. ¿Cuándo se va a comenzar con la campaña de vacunación? Hay novedades con respecto a los avances. Hoy cronicamos acá en la apertura del noticiero que Pfizer ya ha demostrado un avance en el grado de fase 3, digamos, de la vacuna, que la hace mucho más efectiva. Ministro, ¿cuándo vamos a tener la vacuna los argentinos? Mire, por decisión del presidente, ya hace muchos meses que además lo vengo diciendo, nosotros estamos negociando con muchos proveedores de manera tal de tener acceso a la vacuna en oportunidad, o sea, cuanto antes mejor. En ese sentido, gracias a tantos trámites que hemos hecho, nosotros vamos a estar entre los primeros que vamos a tener la vacuna, según lo que nos hemos comprometido con estos proveedores. Lo que no saben ellos es cuándo van a ser aprobadas la vacuna, ni nosotros tampoco, obviamente. Pero estimamos todos que sobre fin de diciembre, principio de enero, con alguna vacuna aprobada, empiecen a llegar las vacunas a la Argentina. Ahí tenemos un enorme desafío logístico y de vacunación en sí mismo, que va a ser simultánea en todo el país, que va a ser gratuita, que va a ser no obligatoria, y que estamos trabajando ya con las provincias en el armado. En esto, créanme que va a ser un desafío, la más grande vacunación de la historia. Y cuanto antes la hagamos, mejor. Mejor como las consecuencias, porque ni bien la hagamos, empezamos a disminuir seguramente después que tenga la vacuna efecto. Ustedes saben que son 2 dosis. Una son a los 21 días después de la primera, otra son a los 28, es decir que hay que esperar un poquito el resultado, pero claramente empezando con los más vulnerables y empezando con los trabajadores de salud, lo que vamos a disminuir rápidamente va a ser mortalidad, que es ahí donde se está produciendo en un 80 y pico %. Y después vamos a vacunar masivamente a mucha gente voluntaria, como le dije, para tratar de que cortemos la cadena de transmisión del virus, que hasta ahora ha demostrado que tiene una extraordinaria velocidad y capacidad de difusión. Pero bueno, va a ser un periodo que va a empezar en el verano y va a seguir un buen tiempo hasta que logremos, obviamente, con el esfuerzo de todos además, porque no es solo la vacuna la que va a resolver. Nosotros no creamos que por dentro de 2 meses va a haber vacuna, hoy podemos hacer cualquier cosa. Eso claro, también me preocupa y mucho, en el sentido que nosotros debemos seguir cuidándonos, debemos seguir respetando el aislamiento, el distanciamiento, el barbijo, las medidas sanitarias, no hacer de cuidarnos todos, ministro. ¿Por qué no hace caso el presidente de la Nación que no usa el barbijo y muchas veces, bueno, lo hemos visto, se tuvo que aislar por estas reuniones que tuvo con otros mandatarios? No se pone el barbijo, si usted quiere ¿no? que yo hable con barbijo. No, usamos. Sí,
Ah, si se lo pone para a lo mejor hablando por televisión, así como yo, pero no es que lo dejemos usar. No, por supuesto. Sabe él que no fue bueno lo que pasó, pero hay que ver las circunstancias. Además, el presidente se cuida mucho y todos nos debemos cuidar. Y tiene que ver, no hay que usar alguna cosa que pasó para tener justificación para no hacerlo. Usted sabe y yo sabemos que hay muchísima gente que toma esto como una actitud, es decir, no cuidarse. Y la verdad que eso son bombas sanitarias. Una de esas cosas que uno hace, que significan las fiestas, todas esas cosas que están pasando, es todo el origen que pasa en Córdoba. Ustedes, el origen siempre es parecido, es un grupo que se reunió con la mejor intención y favoreció a que esto continúe. Justamente continúa mucho tiempo, pese a todo lo que hacemos, porque es muy difícil, porque es un virus realmente complicadísimo para nosotros y para todo el mundo, pero también porque tenemos que reagruparnos y tratar de cumplir medianamente lo que decimos que hay que cumplir. Es muy difícil, si no, manejar esto, aún con la vacuna. Por eso estoy diciéndolo, y no me gusta hacer pájaro de mal agüero. Aún con la vacuna vamos a tener que seguir cuidándonos. No es que vamos a hacer cualquier cosa gracias a que tenemos la vacuna. Ministro, si tuviera que hacer una autocrítica de cómo fue el desempeño sanitario de la Argentina en relación a la pandemia, ¿qué es lo que diría? Bueno, obviamente el primer objetivo que nos propusimos es que no hubiera pico. Sabíamos que el pico generaba una catástrofe, ¿no? Que lo habíamos visto en Europa, eligiendo quién sí, quién no, los camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales, bueno. Eso lo logramos bien, trabajando, fue un desafío, porque es difícil trabajar en un país federal y con distintos signos políticos manejando provincias y que hiciéramos una política nacional, y con equidad además, porque todo el mundo supo que tenía recursos que conseguía la nación y lo compartíamos con todo. En segundo lugar, yo diría que si esto me dice la autocrítica, bueno, yo creí que iba a ser más corto, la verdad, pero creí porque el mundo creía que iba a ser más corto. Yo creí que iba a haber una medicación antes y que entonces lo que teníamos que parar era el pico y así trabajamos duramente. Pero después, en realidad, la permanencia y no haber logrado en el AMBA, sobre todo, disminuir sustantivamente en un país que tiene circulación, bueno, hizo que realmente se expandiera todo el país y pese a todas las prevenciones que han tenido muchas provincias, Córdoba por supuesto, cuando sucede de una manera más explosiva como sucedió. Pero felizmente creo que todo eso está de nuevo bajo control y que lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de casos, porque si no disminuimos la cantidad de casos, realmente siguen todas las consecuencias de esos casos. Entonces hoy mi obsesión es disminuir la cantidad de casos, por eso estamos reforzando los testeos, el detectar federal. Bueno, hay mucho esfuerzo en todo el país. Sí, ministro, y hay mucha preocupación por las habilitaciones que se están dando justamente ahora en el verano, ¿no? Me preguntaba, bueno, para finalizar, usted ya había sido ministro de Salud en otros años y le toca en esta con una pandemia. ¿Se imaginó alguna vez una situación así? No me lo imaginé, sabía que iba a ser difícil porque la situación de salud no era buena, nosotros estábamos sin ministerio, estábamos sin política, a mi modo de ver, pero encontrarme además de todo eso, que había que reconstituir todo lo que le dije y además apareció una pandemia, no, fue una novedad, pero bueno, también si uno está en una misión de servicio, obviamente es parte de lo que uno eligió como un modo de vida. No se olvide que yo además tengo buen origen, pues yo estudié en Córdoba y tengo el honor de ser honoris causa de su universidad, de Córdoba. Así es. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Que tengan muy buenas tardes, muy amable. A ustedes, un gusto.